Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, ¿verdad? Cosas interesantes. Yo no había visto tocar piano a Esteban y me alegra muchísimo porque tiene un don especial y debe cultivarlo. No había visto tampoco que los niños adquirieran algo como lo que han adquirido y espero que continúen adquiriéndolo. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Esta mañana tengo el privilegio de presentarles al orador. Para los que no le conocen, él es para nosotros cariñosamente Robertito, para los que le conocemos, para los que no les conocían, Roberto Espinosa Jr., es hijo de nuestro hermano Roberto, y le acompaña, por cierto, su querida esposa, Gisela Espinosa ahora. Hace más de, ¿cuánto? ¿Ya vamos a cumplir 2 años? 3 años ya. 2 años y medio que tuvimos el privilegio de casarlos allá en Dallas. Y hasta ahora parece que el Señor nos escuchó, ¿verdad? Porque se han querido bastante. Vamos entonces a preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar a Robertito en la disertación que tiene preparada para nosotros hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Qué privilegio encontrarnos nuevamente en casa, así llamo yo a esta iglesia querida, la cual llevo constantemente en mi corazón. Ciertas cosas no se pueden olvidar, jamás. Aquí tengo muchos amigos, muchos hermanos a los cuales aprecio. Pastor, gracias por cederme el púlpito esta mañana. Gracias a Dios por el privilegio de encontrarnos aquí reunidos una vez más. Muchos de los hermanos nuestros alrededor del mundo, seguidores del Maestro, durante esta semana pasada fallecieron. En alguna parte del mundo, incluso muy seguramente en este estado, y no se encuentran con nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de encontrarnos aquí hoy. Gloria a Dios por ello. Oremos, hermanos. Amoroso y buen Padre, gracias te damos, Señor, por que tú eres bueno con nosotros. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú has dejado tu palabra para hablarnos el día de hoy, y en ella se encierran palabras de vida que fueron pronunciadas 2000 años atrás por tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Redentor. Oh Dios, permite que al abrir esta palabra el día de hoy lo hagamos con la reverencia necesaria, entendiendo que no son palabras meramente como cualquier otra palabra que pueda haber sido pronunciada, sino que estas son palabras del Hijo de Dios, el Creador del universo, tu Hijo, nuestro Señor. Oh Dios, que esa palabra logre penetrar nuestro corazón y haga un nido dentro de nosotros para que se produzca un fruto maravilloso de vida para vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy es un día muy especial que se celebra en esta iglesia, donde estamos recordando de alguna manera o festejando de alguna manera el Día del Amor y la Amistad. Y al hablar de amor y de amistad, yo creo que ninguna persona en la historia de este mundo podría guardar o representar dicho concepto mejor que nuestro Señor Jesús. El amoroso Maestro, el buen amigo del ser humano. Y nos dice la Escritura en San Mateo, en el capítulo 4, versículos 18 al 22, que Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés.
eran pescadores y estaban echando la red al agua. Algunos comentadores de la Escritura, teólogos, hablan que posiblemente, muy probablemente, esta no fue la primera vez que Jesús haya visto a Pedro y a su hermano Andrés. De hecho, si vemos en la Escritura los textos que se relacionan con este de Mateo 4, tenemos también la misma narrativa en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Los evangelios paralelos hablan también de este momento. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, encontramos también el momento cuando Juan el Bautista, primo de Jesús, al inicio del ministerio del Maestro, ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos cuenta el Evangelio según San Juan que dos de los discípulos de Juan el Bautista, al escuchar lo que Juan decía sobre Jesús, decidieron seguir a Jesús. Dice el Evangelio de San Juan que fueron tras de Jesús y Jesús le dijeron: ¿dónde vives, maestro? Y le dijo Jesús: vengan y yo les mostraré dónde yo vivo. Los llevó ahí, ellos vieron. Y dice la Escritura que uno de estos dos discípulos era Andrés, que posteriormente fue con Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, al Cristo. Entonces, por ello, este texto de Mateo capítulo 4 debe ser posterior a ese encuentro que había tenido Jesús con Andrés y ese otro discípulo cuyo nombre no sabemos. Pero aquí Jesús ve nuevamente a Simón y Andrés. Y si leemos el versículo, la versión de Lucas, encontramos una pequeña diferencia en el sentido que se expande más y nos da otro enfoque. Mateo y Marcos nos hablan brevemente de este encuentro en 4 versículos, donde Jesús habla con Simón y con Andrés y les hace una invitación, un llamado. Pero en el versículo de Lucas se nos cuenta de una pesca milagrosa, cuando Jesús le dice a Pedro que vaya y eche su red. Y dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5 que al echar la red, Pedro primero le dice: maestro, hemos estado pescando toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Y dice que al echar la red algo milagroso sucede, una cantidad exorbitante de peces que ni siquiera él puede, una barca no es capaz, tiene que llamar a otra barca y eran tanta la cantidad de peces que tienen que venir las 2 barcas y por poco se hunden. Y es ahí donde Pedro cae de rodillas, reconoce a Jesús, le dice: apártate de mí que no soy digno de ti. Y entonces Jesús hace el mismo llamado que se hace aquí en Mateo capítulo 4. Por lo tanto, estamos hablando del mismo momento visto desde 2 perspectivas diferentes. Pero continuemos, hermanos, lo que dice aquí el versículo 19. Cuando Jesús ve a Simón y Andrés, que eran pescadores y estaban echando la red al agua, Jesús les dijo: síganme. Síganme. Esa fue la palabra de Jesús a Pedro y Andrés. Síganme. Una versión, la versión Reina Valera, dice: venid en pos de mí. Y es interesante cuando hablamos de seguir, porque seguir da la impresión o conlleva el hecho de que la persona que está invitando se encuentra en movimiento, va hacia algún lugar. De lo contrario, Jesús hubiera dicho: quedaos aquí junto conmigo. Pero Jesús no está invitando meramente a que uno se encuentre al lado de Jesús, sino que está diciendo a los discípulos: síganme, es decir, donde yo voy, vengan conmigo, vengan tras de mí, caminen conmigo. Jesús iniciaba su ministerio. Se avecinaban grandes cosas, milagros portentosos nunca antes visto, días difíciles, días de gloria, y el día más trágico y maravilloso de la humanidad, el Getsemaní, la crucifixión, pero también la resurrección. Y la invitación de Jesús a estos discípulos era esa: vengan detrás de mí, caminen conmigo todo esto que yo voy a recorrer,
lo que yo voy a hacer, vosotros quiero que lo hagan conmigo. Participen de este evangelio. Participen de la razón por la cual yo vine a este mundo. Qué maravillosa invitación le hizo a esos pescadores. Síganme. En ese momento Simón y Andrés no tenían la más mínima idea de lo que se avecinaba. Y muchas veces, muchos de nosotros, yo estoy seguro, no tenemos la más mínima idea de lo que significa seguir a Jesús y de lo que el Señor tiene para nosotros si decidimos tomar ese paso y seguirle. Noten lo que continúa diciendo Jesús. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Jesús de una manera sublime escoge a unos pescadores y les habla en su propio idioma y les dicen, ustedes son pescadores de peces, ustedes se dedican a sacar peces para vivir, para comer, para vender. Y por cierto, el oficio de la pesca en el primer siglo de nuestra era era un oficio difícil. Esos hombres tenían que vivir bajo la inclemencia del tiempo. Tenían que meterse al agua. Encontraron hace poco restos de una embarcación, de un bote que se data del siglo I de nuestra era, de unos pescadores precisamente del mar de Galilea, en el norte de la parte norte de ese mar. Hicieron exámenes de carbono 14 y determinan que coincide con la fecha más o menos del primer siglo de nuestra era. Y hay una imagen, pueden ir a internet y buscar esta imagen, van a poder ver lo que sería posiblemente una barca similar a la que utilizaba Pedro y a la que utilizaba Andrés. Una barca similar a la que vio Jesús, donde predicó Jesús. Una barca similar donde Jesús estuvo cuando calmó las aguas. Qué maravilloso es como volver atrás y poder estar ahí e imaginar. Cabían 15 personas. Esas eran las barcas donde se metían al mar a pescar esos hombres y tiraban unas redes. Habían dos tipos de redes. Una red que uno la lanzaba con los brazos y la jalaban, y otra red que la ponían entre dos barcos y se metían al mar y ponían la red tratando de agarrar peces. Y a veces pasaban horas, toda la noche y no caían peces, no llegaban los peces y se regresaban con las manos vacías. En ocasiones se tenían que meter y había tempestades. Su vida corría peligro y todo en busca de peces. Y Jesús les dice a estos hombres, yo vengo con ustedes, síganme. Y no les promete, noten, la vida eterna. Jesús no llega con Simón y con Andrés y les dice, síganme y yo les voy a dar a ustedes la vida eterna. No les dice, síganme y yo les voy a dar a ustedes una mansión celestial, que el palacio de Salomón sería como la casita del perro. Jesús les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Qué profundidad se encierra en este texto, hermanos. Jesús nos invita a seguirle y noten que lo que Jesús nos hace referencia primeramente no es la gloria venidera. Sino que Él dice, los haré pescadores de hombres. Y noten, hermanos, aquí, que la invitación no es a convertirse pescadores de hombres. Jesús no dijo, venid y sean pescadores de hombres. Jesús dijo, síganme. Y dice, y yo los haré. Yo me encargaré de hacerlos a ustedes pescadores de hombres. Estamos hablando de una invitación a ser transformados por Dios. Una invitación a ser transformados de meros pescadores de peces a pescadores de hombres. Él es el que se encarga de hacernos pescadores de hombres. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en querer
no seguir a Jesús, sino en convertirnos nosotros en pescadores. ¿Cuántas veces nosotros vamos con nuestros méritos y con nuestros esfuerzos? Y quizá en este momento nos podemos poner a reflexionar sobre tantas campañas que se lanzan muchas veces buscando almas. Y vamos, quizá como lo hicieron tantos israelitas en aquel momento cuando intentaban ir contra Goliat. Fue hasta que llegó a David y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, reconociendo que es Dios el que hace posible que nosotros lleguemos a ser pescadores de hombres. Y noten, hermanos, la continuación del versículo 20 dice: al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y ese es un momento importante en la historia, porque los comentaristas, nuevamente, como Jesús ya había tenido ese contacto, podemos leer en Lucas, en el capítulo 5, el mismo texto que se está hablando aquí. Es aquí cuando Jesús hace ese milagro. Jesús se sube a esa barca para hablarle a la gente. Y dice el texto bíblico en el Evangelio según San Lucas, en el versículo 2, que Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió, versículo 3, a una de las barcas que era de Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Jesús ya conocía a Simón. Jesús, creemos que Simón ya había estado siguiendo a Jesús, pero se dedicaba todavía a la pesca. Es decir, Simón seguía a Jesús de medio tiempo. Era un seguidor de Jesús de medio tiempo. Y es en este momento que dice aquí: al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y noten lo que dice en el versículo 21. Un poco más adelante Jesús vio otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús lo llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús conocía a Simón y a estos hombres. Ellos frecuentaban a Jesús, ellos seguían a Jesús, pero aún seguían pescando. Y es en este momento cuando Jesús hace la invitación: sígueme. No sígueme a medias. No ven conmigo de cuando en cuando. Es un sígueme de permanencia, constantemente, en todo momento. Es decir, no quiero que te apartes de mí. Quiero que experimentes esto que yo voy a experimentar de principio a fin, de tiempo completo. Y nos dice la Escritura, noten, Lucas capítulo 5, después de que el milagro sucede, de que Simón reconoce que Jesús hizo un milagro maravilloso, que se tira al piso, que dice que no es digno de él: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Dice que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Y el versículo 11 del capítulo 5 de Lucas dice: entonces llevaron las barcas a tierra. Y noten lo que sigue ahí: lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Hermanos, dejaron la barca y dejaron la gran pesca. Todo, y se fueron con Jesús. A partir de ese momento comienzan a seguir a Jesús y no hacían absolutamente nada más que seguir al Maestro, con la promesa de llegar a ser pescadores de hombres. Hoy en día, 2,000 millones de cristianos en este planeta. No sé cuántos millones haya en la iglesia adventista. 20 millones. La pregunta es:
¿Cuántos pescadores de hombres hay? ¿Cuántos pescadores de hombres tiene Jesús? Y quizás esa no sea la pregunta, porque esa es la pregunta, como menciona el Evangelio, esa es lo que el Señor hace. Él se encarga de ser los pescadores de hombres. La pregunta verdadera es ¿cuántos seguidores de Jesús hay? ¿Cuántos seguimos a Jesús de tiempo completo? ¿Cuántos entendemos la razón por la cual hemos sido invitados a seguir a Jesús? Y nota, hermano, que dice aquí, y yo os haré pescadores de hombres. Y es que Jesús a este mundo vino a pescar hombres. ¿No nos dice acaso el Evangelio en una de las parábolas del Maestro que el reino de Dios es como una red que se arroja al mar? Y una vez que es llenada, la sacan. Y es entonces cuando la sacan, dice que se separa lo bueno de lo malo. Esa red es el reino de Dios. Esa red somos nosotros los que somos llamados a ser seguidores de Jesús para que nos convirtamos por su amor, por su gracia y su poder en pescadores. Nuestra responsabilidad no es hacer la separación de hombres de lo bueno de lo malo. Dice la parábola que eso va a ser la responsabilidad de ¿quién? De los ángeles que vendrán de Dios. Nuestra labor es pescar. Y la pregunta entonces es, ¿qué significa seguir a Jesús? Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús vino a este mundo a mostrarnos el camino al Padre. Jesús vino a este mundo a amar y a morir. Dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. No os llamo a vosotros siervos, sino amigos. Jesús dio su vida por nosotros. Y cuando nos dice, seguidme, nos está diciendo, vosotros hagan lo mismo. Qué maravilloso, hermanos. El seguir a Jesús básicamente significa entonces convertirnos en imitadores de Jesús. Significa convertirnos en corredentores con Jesús. Porque Jesús dejó todo en la gloria y vino acá para enfocarse en las almas perdidas. Y la invitación o el deseo de Dios es que nosotros lo dejemos todo, lo sigamos a Él y por su amor y su gracia y su poder nos pueda transformar y nos lleguemos a convertir en agentes enfocados en hacer exactamente lo mismo que hizo Él. Salvar vidas. La transformación de Dios. La transformación lograda por Dios en mi corazón. He ahí el Evangelio de Cristo. Y hermanos, si hablamos y si leemos la Escritura desde el principio, vemos que el gran problema es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entró el pecado y esa imagen y semejanza fue dañada. Pero cuando seguimos a Jesús y Él nos transforma, nos convierte en pescadores de hombres, en pocas palabras, nos convierte nuevamente a su imagen y semejanza. El objetivo no es la vida eterna, hermano. Me pongo a pensar y luego llego a la conclusión de que muchas de las cosas que cuando yo esté allá, si el Señor por su gracia y su misericordia me concede ese privilegio, quizá no voy a recordar muchas cosas. No voy a tener este cuerpo. Muchos de mis amados no estarán y yo sé que no habrá dolor ni no habrá tristeza. Hermanos, el objetivo no es llegar a la vida eterna.
El objetivo es llegar a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿De qué me sirve vivir una eternidad estando y siendo como soy? ¿De qué me sirve vivir una eternidad con el egoísmo que me caracteriza? ¿De qué me sirve vivir una eternidad si no tengo amor? Yo quiero vivir, aunque sea, Señor, 20 años, pero como Jesús. Y experimentar ese amor profundo, capaz de dejarlo todo por el otro. Y no lo puedo hacer yo. Nada más hay una forma de lograrlo, un solo camino al Padre. Dice que ese es Cristo Jesús. Por eso la invitación a seguirle. Y muchas veces seguir a Jesús se nos dificulta, y pienso entonces cuando era niño y veía a los 8 años, 9 años de edad a mi papá que tenía que irse de mí, que tenía que separarse de mí por meses. Y yo quería seguirle, yo quería ir, pero no podía. Y lo veía irse. Y mi corazón se rompía, y yo sé que el de él también. Y ahora entiendo lo que tuvo que haber experimentado Pedro, Santiago, Juan, cuando vieron partir a Jesús en esa nube. Y no podían seguirle. Oh Dios, pero bendito sea el Señor. Porque si bien no podemos estar con Él físicamente hoy, sí podemos hacer lo que Él hizo. La mies es mucha, dice. Hay un mundo que necesita el amor de Cristo. Y por eso todo hace sentido cuando pensamos en eso y entendemos entonces el mandamiento nuevo que nos dio Jesús, que dice: un mandamiento nuevo os doy, capítulo 13 de Juan, que os améis unos a otros. Y noten lo que dice aquí: así como yo los amo a ustedes. El mandamiento de amarnos los unos a los otros ya existía. Amaos, amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice: ese no es el mandamiento que yo te estoy dando ahora. Mi mandamiento nuevo es diferente. Mi mandamiento nuevo es aún mayor y más perfecto. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Un amor que redime. Un amor que lo deja todo por el otro. ¿Estoy haciendo eso? ¿Estoy siguiendo a Jesús? Soy pescador de hombre. El seguidor de Jesús invariablemente llegará a ser pescador de hombre. Quiera Dios que esa sea la experiencia de esta iglesia, de cada uno de nosotros. Seguir a Jesús para que Él pueda transformarnos a su imagen y semejanza y convertirnos en pescadores de hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Qué privilegio Dios nos da. Tierno y amante, Jesús nos invita. Es un privilegio. Cantemos con gozo el himno 206. Pongámonos en pie. Tierno y amante, Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mira hacia allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid.
llamante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos. Llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Amate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristos, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oremos. Padre bendito, gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque dejaste ese relato maravilloso de tu encuentro con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, 2000 años atrás. Oh Señor, queremos tener un encuentro similar contigo. Hoy, todavía, Señor, se escucha tu voz. Se escucha tu voz invitándonos a seguirte. Tú, Señor, sigues llamando. Y quieres que nosotros tomemos una decisión. Quieres transformar nuestras vidas. Quieres convertirnos, oh Dios, a tu imagen y semejanza. Y llegar a ser de nosotros pescadores de hombres que se dediquen a lo mismo, Señor, que tú. Redimir. Te pido, Dios, por esta iglesia, por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Oh Señor, que descienda tu Espíritu sobre nosotros y podamos entender tu evangelio. Tu evangelio que no significa, Señor, me preocupo por mi salvación, porque si estoy en Cristo, tengo la vida eterna. Mi preocupación es seguir a Jesús para poder entonces ser un instrumento de salvación para los que no te conocen. Alabado sea tu nombre, Señor. Quédate con nosotros. Lo pedimos en Jesús.